Saludos y bendiciones a todos los participantes del Diplomado Internacional para la Mejora de Competencias Investigativas y de Acompañamiento a Investigadores en Educación. Nos corresponde presentar el tema del componente metodológico de la investigación, los métodos, sus niveles y la complementariedad metodológica, correspondiente al módulo número 1 del programa del Diplomado. En relación al tema en cuestión, se presenta como objetivo del mismo analizar el componente metodológico de la investigación educativa, atendiendo a los métodos de investigación, sus niveles y a la complementariedad metodológica. Por lo que, teniendo en cuenta dicho objetivo, se toma como punto de partida un grupo de premisas de retroalimentación, atendiendo a los contenidos abordados en temas precedentes del módulo número 1 del programa del diplomado, en lo cual se significa sobre la investigación educativa los siguientes referentes. Como parte de las premisas de retroalimentación, se concluye que la investigación educativa es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante, real y con créditos, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento desde una serie de pasos para lograr el objetivo, teniendo como base al método científico en correspondencia a la dinámica de relaciones entre procesos, objetivos precisos y resultados, teniendo como finalidad formular nuevos conocimientos teóricos y o prácticos o modificar los existentes. De lo concluido, como parte de las premisas abordadas, se puede simplificar que la investigación educativa utiliza para su fin métodos de investigación, que se constituyen desde procedimientos y técnicas para llegar al conocimiento teórico o práctico, que va desde lo concreto o empírico sensible a lo abstracto teórico pensado, donde se expresa el sentido y significado de la lógica del proceso de investigación, como reflejo de sucesión de procesos de abstracción que manifiestan a las principales categorías del diseño teórico de la investigación educativa, los cuales conllevan a su vez a sucesiones de procesos de concreción que manifiestan el diseño metodológico de la investigación educativa. Por otra parte, desde las premisas abordadas se asume una coherencia epistemológica en la actividad de investigación educativa desde las relaciones que parten del sujeto investigador hasta el método científico, el cual se interpreta como estrategia para la búsqueda del saber, que le imprime a ésta una dirección consciente y la correspondiente lógica organizativa en estrecha relación con la práctica encaminada a la obtención de un nuevo conocimiento que transforme la realidad. En consecuencia, se deriva la relación entre metodología y métodos de investigación, teniendo en cuenta su correspondencia con el paradigma de investigación y los enfoques de investigación educativa, cualitativa, cuantitativa y mixta. A partir de la coherencia epistemológica que se asume, se hace necesario analizar la dispersión terminológica sobre lo que se considera en algunas literaturas como paradigma mixto, enfoque mixto, método mixto, metodología mixta, complementariedad metodológica e investigación de estrategia mixta, considerándose que esta dispersión conceptual constituye un obstáculo que conlleva a incoherencias metodológicas por parte de algunos investigadores. De ahí la necesidad de tener presente algunos referentes conceptuales a tenor del objetivo del tema que se expone. Por lo cual, se considera en la práctica que el paradigma se constituye en la forma ordenada y sistemática de hacer la investigación. El orden se refiere aquí a la manera de cómo están ubicadas las cosas y los elementos que hacen parte de un todo. Poner en orden una cosa es ubicarla en el lugar que le corresponde. Lo sistemático, a todo ese conjunto de reglas y procedimientos que contribuyen a alcanzar unos fines determinados. En un sentido más general, es la manera de alcanzar un objetivo y un determinado procedimiento para ordenar la investigación que se realiza. De ahí que en el campo específico de las ciencias sociales es interminable la variedad de métodos que existen, constituyéndose en los caminos propios que han adoptado cada una de las disciplinas y áreas del conocimiento.
Por otro lado, y en consideración a las divergencias que se refieren a la conceptualización del término enfoque, se asume que éste se diferencia del método en que es más general. Incluye en sí los principios y orientaciones más generales, sin reducirlo a determinaciones operacionales, y le pueden corresponder un método o varios métodos. Todo lo antes expuesto permite asumir al método científico como estrategia de búsqueda del conocimiento científico teórico y tecnológico aplicado, que le imprime al proceso una dirección de conocimiento y la correspondiente lógica organizativa, dialéctica y flexible en estrecha conexión con la práctica. Se relaciona con las ideas sustentadas sobre la realidad que es objeto de estudio, supuestos ontológicos, con las perspectivas acerca del proceso del conocimiento del objeto, supuestos nocionológicos y lógicos, y con los motivos y fines de la investigación, supuestos ansiológicos, por lo cual el método científico, como estrategia orientadora de la investigación, no se reduce a reglas y procederes elaborados especulativa y arbitrariamente. Por el contrario, sí constituye el camino general para penetrar en el conocimiento de una porción del mundo natural o social. Debe de tener sus pivotes en una determinada concepción acerca del objeto de estudio. El método científico debe adecuarse a la realidad del objeto, considerando que éste existe en espacios y tiempos que representan auténticas variables intervinientes, de forma activa en la cualidad y expresión de los hechos y procesos estudiados. El método científico, fundamentado en una teoría acerca del conocimiento, no es entendido como una vía a la captación de la realidad de forma fragmentada, dispersa y estática, al margen de la integración que contemple los vínculos causales, la dinámica de sus transformaciones, las contradicciones que les son inherentes, así como la articulación entre lo singular y lo general, lo inmediato y lo mediato, lo local y lo global, lo individual y lo social, lo aparente y lo esencial, lo casual y lo necesario, lo concreto y lo abstracto, lo práctico y lo teórico, entre otros. La concepción asumida del método científico se representa de forma simplificada, donde se tiene en cuenta un análisis de la implicación del método científico en el proceso de investigación educativa, desde dos elementos que le constituyen y le confieren sentido y significado, tal como se aprecia la metodología y el método propiamente dicho en su singularidad. Sobre tales categorías existe una vasta bibliografía en la que discurren diferentes interpretaciones, concepciones teóricas y posicionamientos epistemológicos que las hacen categorías complejas, por lo que nuestra explicación se centra desde el establecimiento de sus rasgos y generalidades. Por todo lo cual se aborda y comprende la categoría metodología en la significación que le comprende como axioma del conocimiento de los métodos, desde un estudio crítico y como conocimiento de las acciones que le componen. De igual forma, en el abordaje que le comprende como el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que se deben aplicar a determinado objeto para perfeccionarlo o transformarlo, ya sea en el plano teórico o en el plano práctico, desde una interrelación con los diversos componentes del proceso de investigación. De ahí que la metodología permite determinar y modelar los métodos que se emplearán en la investigación, tanto en la colecta como en el procesamiento e interpretación de los datos empíricos y teóricos. De ello dependerá el éxito de la investigación, lo cual le permite al investigador lograr enlazar los métodos de investigación de un área del conocimiento y la postura filosófica, respondiendo a los niveles del conocimiento, el teórico y el empírico. Por tanto, los métodos que lo permiten serán teóricos o empíricos, tal como se aborda en la presentación. En correspondencia al método propiamente dicho, y desde lo que se asume dentro de la categoría de metodología, se hace referencia a los métodos de investigación, que pueden considerarse como formas o maneras de estudiar la realidad y
permiten la obtención de un nuevo conocimiento sobre el fenómeno o proceso que se estudia, siendo la vía para alcanzar los objetivos del proceso de investigación, sean teóricos o empíricos. Es decir, el método es una actividad mediadora entre el objeto que se investiga y el sujeto que investiga. Está condicionado por el objeto de investigación y responde a una lógica, se fundamenta en una teoría y se confronta en la práctica. En tal sentido, en el proceso de investigación se parte de la comprensión de los niveles del conocimiento, desde la construcción y despliegue de la teoría sobre la base del material empírico y la explicación de los datos empíricos conocidos para la predicción de los nuevos datos con ayuda de la teoría elaborada, confirmando la teoría por el material empírico, de donde se desprende la necesidad del empleo de métodos teóricos y de métodos empíricos, los cuales implican y se relacionan con procedimientos y técnicas que responden a un orden de especificidad dado la particularidad de cada objeto de investigación. Se asume que los procedimientos son las distintas operaciones que en su integración componen el método. El método se refiere al todo y está relacionado con el objetivo, y el procedimiento es la parte que se adapta a las condiciones específicas en que se va a desarrollar el método seleccionado. Por su parte, las técnicas constituyen operaciones del método relacionadas con el medio que se utilice. Son operaciones que permiten recolectar, procesar o analizar información, realizándose bajo una orientación definida y están ligadas a las fases empíricas de la investigación. Métodos, procedimientos, técnicas y otros recursos auxiliares se emplean en el registro y procesamiento de los datos. Estos métodos teóricos y empíricos se determinan, diseñan y proyectan en función de los objetivos específicos o tareas de investigación para cumplimentar el objetivo general en correspondencia del objeto de estudio en la investigación. En consecuencia, los resultados en el proceso de investigación educativa se darán en la pertinencia de las relaciones e implicaciones entre los elementos de la aplicación del método científico, método y metodología y métodos de investigación y metodología. Desde lo explicado anteriormente y en correspondencia con el objetivo del tema, se abordan los métodos para la investigación educativa, a partir de un nivel teórico y un nivel empírico. En lo concerniente a los métodos teóricos de investigación, se considera que revelan las relaciones esenciales del objeto de la investigación, no observables directamente. Se utilizan en la estructuración y desarrollo de las propuestas teóricas que hacen los investigadores para dar solución a la problemática de investigación, en el desarrollo de la teoría científica y en el enfoque general para abordar los problemas de las ciencias. Se utilizan fundamentalmente en la fase de elaboración teórica, modelo teórico de la investigación, en la interpretación de los datos empíricos y al elaborar la propuesta, aportes. Estos métodos posibilitan, a partir de los resultados obtenidos, sistematizarlos, analizarlos, explicarlos, descubrir qué tienen en común para llegar a conclusiones confiables que nos permitan resolver el problema que se investiga. Los métodos teóricos se utilizan para la construcción de las teorías científicas, para la elaboración de las premisas metodológicas de la investigación y también en la construcción de las hipótesis científicas. Desde el primer momento en que empezamos a preocuparnos por un problema de la práctica y realidad, que estudiamos sus manifestaciones, analizamos las posibles causas que pueden generarlo, que indagamos acerca de estudios realizados sobre el asunto en cuestión y como resultado de ello derivamos en un problema de investigación y en la estrategia general para abordarlo, hasta el análisis que hacemos de los resultados obtenidos derivados de la aplicación de diferentes instrumentos. Estamos entonces en presencia de la utilización de métodos de análisis teóricos. Algunas investigaciones, dado su enfoque teórico, se apoyan en la aplicación de métodos teóricos
pero podemos afirmar que cualquier investigación educativa comprende en mayor o menor medida el empleo de estos métodos en todas las etapas de la investigación. Entre los métodos teóricos se pueden citar el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, el método histórico, los lógicos, la modelación, el enfoque de sistema y el método dialéctico, entre otros, aunque motivado por la génesis del tema en presentación, se hace alusión desde la proyección a los más usados en las investigaciones educativas a partir de su integración, lo cual manifiesta un nivel de complementación, como es el caso del análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, o del histórico lógico, complementado a partir de lo histórico y lo lógico. Los métodos teóricos cumplen una función nocionológica importante, que se puede resumir en que posibilitan explicar los hechos, interpretar los datos empíricos hallados, profundizar en las relaciones esenciales y cualidades fundamentales de los procesos no observables directamente, formular las principales regularidades del funcionamiento y desarrollo de los procesos y objetos de la investigación, elaborar el aparato conceptual ordenado según la dialéctica interna y lógica del desarrollo del objeto, brindar conclusiones en forma de hipótesis o tesis y elaborar teorías. En lo concerniente a los métodos empíricos, se utilizan para descubrir y acumular un conjunto de hechos y datos como base para verificar las hipótesis o dar respuestas a las preguntas científicas de la investigación, pero que no son suficientes para profundizar en las relaciones esenciales que se dan en los procesos educativos. En lo que refiere en la literatura científica sobre estos métodos, el consenso es divergente sobre su clasificación, ya que algunos autores los señalan como métodos empíricos y otros como técnicas. Entre los más empleados de estos métodos se encuentran la observación, la encuesta, la entrevista y el experimento, entre otros de carácter específico, que se combinan en dependencia del enfoque de la investigación y de los objetivos de la misma, aunque se considera flexible el analizar la aplicación de algunos métodos empíricos como la encuesta y la entrevista como técnicas, atendiendo al enfoque y método de investigación a seguir dentro de una investigación educativa, como puede ser el caso de la investigación-acción participativa. Por otra parte, se aborda la perspectiva de los llamados métodos estadísticos o matemáticos, que permiten determinar la muestra de sujetos cuando se requiera y tabular los datos empíricos obtenidos a partir de ellos. Estos métodos se suelen utilizar en la fase facto-perceptual de la investigación y en la constatación experimental de las propuestas teóricas elaboradas. Es así que se aplican en las etapas empíricas de la investigación. En nuestra concepción, asumimos que los métodos estadísticos matemáticos se ubican en el grupo referido a los métodos empíricos. Dichos métodos estadísticos o matemáticos están en correspondencia con el procesamiento y análisis de la información que se recoja. Pueden estar vinculados con el área de la estadística inferencial o descriptiva y en muchas ocasiones se diferencian por dos campos, la estadística paramétrica y la no paramétrica, en correspondencia con el paradigma asumido y el objetivo de la investigación. Vale la pena destacar a partir de todo lo expuesto sobre los métodos teóricos, empíricos y los que se consideran estadísticos o matemáticos, que su empleo integrado permite deslindar entre la realidad educativa relacionada con el proceso objeto de investigación y lo ideal que está afectando el comportamiento de dicho proceso, desde una perspectiva que implica la necesidad de lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que al estudiar un fenómeno educativo hay que tener presente que éste posee indicios, aspectos y rasgos que determinan y expresan lo más importante que caracteriza su esencia. Por otra parte, la determinación
diseño y proyección de estos métodos como métodos de una investigación educativa no constituye un esquema lineal en su referencia dentro del cuerpo de un proyecto de tesis, ya que su necesaria integración, dado el hecho y características de los fenómenos de la educación, no implican necesariamente la tendencia que existe al explicarse por separado, como teóricos empíricos y matemáticos, sino un abordaje de acuerdo a su fin como métodos de investigación en su implicación para desarrollar y cumplir un objetivo o tarea de investigación. En lo abordado hasta aquí, se puede concluir que uno de los problemas más traumáticos que enfrentamos al asumir un proceso de investigación educativa tiene que ver con la falta de comprensión de las perspectivas teóricas y metodológicas con que podemos emprender la solución de un determinado problema. En los actuales momentos, la metodología con características cualitativas y cuantitativas se ha convertido en los verdaderos mitos de la cientificidad, ya que en torno a estos se han construido numerosas escuelas, tendencias, paradigmas filosóficos y epistemológicos, los cuales han contribuido a alimentar numerosas inquietudes sobre su verdadero significado y utilidad, por lo cual la mayoría de las ciencias y las disciplinas que las estudian siguen teniendo como preocupación básica la de formularse un método de carácter universal por el que se pueda sustituir la mera habilidad personal del investigador, gracias al cual se puedan descubrir y no solo demostrar verdades. Estas reflexiones invitan a indagar sobre las diferentes posturas y la posibilidad de utilizar una metodología de investigación específica o la combinación de ambas de manera complementaria, por lo que en tal sentido, la disyuntiva acerca de la investigación cuantitativa o cualitativa como forma de producir conocimiento en las ciencias sociales ha ocupado diversos escenarios científicos y académicos, argumentada en la importancia de los supuestos paradigmáticos, teóricos, metodológicos y técnicos de cada perspectiva. La discusión epistemológica en torno a lo anterior no se encuentra resuelta y no es el objetivo del tema que se está presentando profundizar en estas, ni caracterizar un tipo de investigación a partir de la desaprobación de la otra. El interés está centrado en la dimensión metodológica técnica de la complementariedad, como vía para la combinación de las perspectivas cuantitativa y cualitativa, desde un enfoque o modalidad multimétodo fundamentalmente. Acercarse a los elementos teóricos de la complementariedad en correspondencia con lo anterior y atendiendo al objetivo del presente tema, que es analizar la complementariedad metodológica como estrategia de integración de enfoques en la investigación educativa. Se asume esta como una opción para investigar, empleando diversos recursos o técnicas para un mismo problema u objeto de estudio, considerando diferentes posibilidades de acuerdo con el criterio utilizado para la integración de los enfoques metodológicos de investigación educativa, más allá de los debates sobre los supuestos epistemológicos ontológicos de cada perspectiva, donde a partir de los fundamentos teóricos de la complementariedad, la modalidad multimétodo se ha convertido en una alternativa de integración para la producción del conocimiento, expresada a través de estrategias técnicas operativas como la combinación, la triangulación y la complementación metodológica. La posibilidad de realizar estudios aplicando ambos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, en una misma investigación ha generado actitudes tanto de rechazo como de aceptación. De esta última posición se ha desarrollado un punto de vista que fundamenta su empleo conjunto con propuestas de tipo operativo conciliatorias, a través de diferentes prácticas para la integración
de estrategias definidas como complementariedad metodológica, considerándose como principales fundamentos teóricos de la complementariedad los siguientes. El principio de la complementariedad es uno de los postulados de la naturaleza epistemológica a considerar en el estudio de los enfoques posmodernos. Este principio, establecido inicialmente en la década de los 50 por Bohr en 1958, al referirse a las explicaciones opuestas para los fenómenos físicos y por extensión a todos los fenómenos, plantea que ciertas propiedades no pueden observarse al mismo tiempo, pero pueden complementarse. Siguiendo esa idea, se señala que las evidencias que se obtienen bajo diferentes condiciones deben considerarse complementarias, ya que sólo la totalidad de los fenómenos agota la información posible del objeto. En esencia, este principio plantea la necesidad de trabajar con visiones complementarias, pues ambas imágenes son primordiales para una explicación completa de la misma realidad. En síntesis, dos elementos que fundamentan el principio de la complementariedad, de acuerdo con Martínez 2005, son, por una parte, la complejidad del objeto y por otra, la selectividad de la percepción. El primero se refiere explícitamente al objeto de estudio, el cual debe ser abordado con alternativas metódicas múltiples, no excluyentes. El segundo alude a la posibilidad humana de conceptualizar de modo distinto una realidad específica, de acuerdo con una visión particular mediatizada por las representaciones sociales y los valores culturales. En estos dos elementos, la complejidad del objeto y la selectividad de la percepción, se manifiestan las limitaciones que una sola teoría, método, técnica o instrumento tiene para explicar o interpretar la realidad de una manera exclusiva o simple. Se expresa asimismo la necesidad de superar la actitud reduccionista para investigar, por lo cual ha tomado cuerpo la propuesta de la complementariedad metodológica para generar y validar el conocimiento científico y que se haga operacionalizado y se ha operacionalizado, a través del uso de la perspectiva multimétodo o enfoques múltiples en la investigación social. Se ha observado en consecuencia que el principio de la complementariedad lleva consigo la riqueza de lo complejo y el diálogo entre los representantes de diferentes enfoques, pues permite integrar la percepción de la realidad, la superación de la fragmentación del saber y la necesidad de enfocar desde muchos ángulos para analizar la diversidad de lo real. Al examinar el principio de la complementariedad, se deriva que éste se encuentra en consonancia con algunos planteamientos sobre el principio del pensamiento complejo, lo cual lo referencia como otro fundamento teórico de la complementariedad metodológica, teniendo en cuenta lo expuesto por Morin 2005 al plantear la necesidad de superar la forma de organizar el conocimiento de una manera simple para poder aprender la complejidad de lo real y así integrar los modos simplificadores de pensar. Igualmente, se desprende la conveniencia de la integración de visiones o enfoques para investigar, utilizando procedimientos diversos conjuntamente con un contenido implícito de naturaleza ontológica, según el cual la realidad se concibe como diversa, dinámica, en permanente cambio y en consecuencia la construcción del conocimiento es posible atendiendo a diferentes perspectivas metodológicas. Por otra parte, la propuesta de la complementariedad examina la articulación desde un nivel pragmático para investigar con un enfoque más exhaustivo a fin de superar la dicotomía básica acerca del enfoque cuantitativo o cualitativo como visiones aisladas, todo lo cual permite asumir el pragmatismo como sustento filosófico que fundamenta la complementariedad metodológica.
Por último, como parte de estos fundamentos, se asume a la perspectiva multimétodo, que se resume como una opción para investigar a partir del uso conjunto de diversos métodos y técnicas para el estudio de un mismo problema, considerando diferentes criterios de integración. Se trata de una vinculación de las vías y procedimientos utilizados para producir y validar el conocimiento científico. Algunos términos para calificar la perspectiva multimétodo son enfoque múltiple, diseño mixto, integrado, multimodal o multiestrategia, según Bryan 2006. A pesar de las diferentes denominaciones que recibe, los autores que analizan esta perspectiva coinciden en su definición y visión, la cual no está exenta de cuestionamiento. De igual modo, en este orden se asume como fundamento el estudio de la realidad social en sus dos dimensiones esenciales, cuantitativa y cualitativa. En el examen de los fundamentos teóricos asociados con la complementariedad metodológica, resalta que la perspectiva multimétodo se presenta como una propuesta de integración de los enfoques de investigación para el estudio de un mismo problema u objeto a través del uso de diferentes métodos y diseños de investigación, técnicas, procedimientos de recolección y análisis de datos, considerando diferentes criterios para llevar a cabo las estrategias de integración y su evaluación. Por todo lo cual, la integración de enfoques metodológicos en la actualidad, desde la modalidad multimétodo para vincular enfoques en la investigación social, es de amplio análisis debido a dos elementos principales. Primero, la dificultad que tiene cada enfoque por separado para explicar o comprender la realidad ocasionada por la complejidad de los hechos sociales, por lo que ambos propósitos, tanto el estudio y la recolección de datos cuantitativos como la búsqueda de significados, lejos de ser excluyente, se complementan, tal como plantea Richard 2005. Segundo, la tendencia a la superación de las actitudes reduccionistas y parceladas que han enriquecido la discusión presente en la literatura especializada, particularmente en las propuestas conceptuales y en la justificación teórica metodológica acerca de la visión múltiple para investigar, donde la idea central manejada es que el uso conjunto de ambos enfoques logran optimizar y validar los resultados del proceso de investigación científica de forma significativa. Desde los elementos del análisis amplio se presentan las orientaciones de la modalidad multimétodo, ya que esta modalidad tiene básicamente dos orientaciones. La primera consiste en integrar diferentes estrategias procedentes de un mismo enfoque de investigación. Esto significa utilizar tipos, diseños de investigación, técnicas, procedimientos e instrumentos de recolección de datos y análisis identificados con una orientación paradigmática específica, común, cuya fortaleza principal es la ausencia de críticas desde el punto de vista ontológico y epistemológico. La segunda orientación multimétodo busca integrar diversas estrategias provenientes de diferentes enfoques, bien del cualitativo o del cuantitativo, en un mismo ejercicio de investigación. En esta modalidad se combinan tipos de investigación, diseños, técnicas, instrumentos de recolección de datos y análisis identificados con una orientación paradigmática diferente. Esta modalidad es identificada por Ruiz 2008 como una integración metodológica interparadigmática. En tal sentido, en la literatura científica algunos autores consideran esta orientación multimétodo como diseño multimétodo y lo clasifican en tres tipos: multimodal, mixto y múltiple. En la tabla se muestra con algunas variantes que posibilitan su aplicabilidad a través de estrategias técnico-operativas. El primer caso es el diseño específicamente multimétodo o multimodal,
en la que ambos enfoques se utilizan con independencia uno del otro, de manera secuencial, pero se integran para validarse. Este diseño se corresponde con la estrategia técnica de la complementación, presentada por Morgan en 1998 y sistematizada por Barkhan en 1998. El diseño mixto se utiliza, por su parte, cuando un problema particular se estudia desde un enfoque de investigación principal, al que se le integran de manera secundaria estrategias provenientes de otro enfoque. Este diseño se hace operativo a través de la estrategia de la combinación de métodos, según Morgan 1998. Por último, el diseño múltiple, el cual requiere por parte del investigador un trabajo con técnicas y procedimientos provenientes de ambos enfoques, tanto del cualitativo como del cuantitativo, durante todo el proceso de investigación, desde la idea o planteamiento del problema hasta el análisis de los datos e interpretación de los resultados. Este diseño se hace operativo a través de la estrategia técnica de la triangulación, por lo cual la modalidad multimétodo, que integra diversas estrategias provenientes de diferentes enfoques en una misma práctica investigativa, es decir, la llamada orientación interparadigmática, requiere una sólida argumentación teórica metodológica que justifique cada estrategia a utilizar, con la finalidad de superar el desencuentro entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, que aún se percibe en ciertos espacios académicos y de investigación, para favorecer, en consecuencia, un acercamiento a la complementariedad de los estilos cognitivos o metodológicos. Por supuesto que esta propuesta tiene alcances y discusiones ontológicas y epistemológicas que deben ser consideradas. No obstante, esta opción examina la integración de un nivel más pragmático o fin a investigar con un enfoque de gran alcance para estudiar una realidad ya definida como compleja. En correspondencia con las orientaciones de la modalidad multimétodo, se abordan las estrategias técnico-operativas de integración metodológica, que facilitan la aplicación de la modalidad multimétodo, las cuales pueden clasificarse siguiendo la propuesta de Morgan en 1997 y simplificada por Barkhan en 1998, como la complementación, la combinación y la triangulación que aparecen en la tabla. Las estrategias ya mencionadas y que se corresponden con la dimensión metodológica por estar articuladas tanto a los tipos y diseños de investigación como a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. La complementación es una estrategia de integración multimétodo utilizada en una investigación en la cual, teniendo un solo objeto de estudio, se aplican ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, obteniendo dos imágenes, una proveniente de cada enfoque. Esto significa que los resultados obtenidos, producto de la aplicación de los métodos y técnicas de cada perspectiva, se mostrarán en un informe con dos partes claramente diferenciadas, que revele dos visiones complementarias de los hechos observados. En esta estrategia técnica, la idea central es que el investigador aborde un problema de investigación, por ejemplo, con un instrumento de recolección de datos cuantitativos para la medición de las variables de la variable objeto de estudio, que puede ser una escala cuantitativa, y además utilice una entrevista libre intensiva, no estructurada, como instrumento de recolección de datos cualitativo, para obtener dos miradas recurriendo a vías diferentes, pero, como ya se expresó, complementarias, lo que puede ser validada posteriormente con la estrategia de la triangulación. La complementación se corresponde con lo que Morse 2003
califica como modalidad multimétodo secuencial y Hernández y otros 2006 modelo multimétodo de 2 etapas, pues cada estrategia vinculada bien sea con el enfoque cuantitativo o con el enfoque cualitativo se aplica de forma independiente en una misma investigación. Luego los resultados se presentan en forma conjunta o separada en un informe para reforzar los resultados. Con respecto a la combinación, esta es una estrategia de integración multimétodo en la cual la información obtenida por un procedimiento proveniente de un enfoque se integra de forma secundaria en otro, que se viene desarrollando como método principal, utilizando las ventajas y fortalezas que tiene el primero para equilibrar las debilidades e inconsistencias del segundo, y de esta forma reforzar su validez y legitimidad. En esta estrategia, un enfoque se destaca sobre el otro. De hecho, la investigación se desarrolla desde un enfoque predominante y los resultados obtenidos se fortalecen anexándole un componente del otro enfoque, bien sea en el momento del diseño, la recolección de datos o en el análisis. El objetivo simplemente es la combinación metodológica y no la búsqueda de convergencia o triangulación. Esta estrategia técnico-operativa para la aplicación de la modalidad multimétodo se corresponde con lo que Morse 2003 califica como enfoques simultáneos, donde una estrategia se subordina a la otra, pudiendo ser descrito de igual forma como modelo de enfoque principal, de gran uso en los escenarios académicos y científicos. En tanto, la triangulación es la estrategia técnica operativa de aplicación de diseño multimétodo más discutida en la literatura especializada, pues se considera la de mayor integración metodológica. Esta es definida como una práctica multimétodo en la cual ambos enfoques son utilizados en una misma investigación para un mismo objeto de estudio obtenido. De esta forma, se obtiene un panorama más completo de la realidad estudiada. El propósito no es obtener dos imágenes de la realidad, como es el caso de la complementación, ni tampoco una combinación metodológica donde un enfoque se anexa al otro accesoriamente. Se trata de una visión integral donde los resultados se fusionan, se solapan, convergen para reforzar la validez. La triangulación se produce cuando en un mismo estudio el investigador utiliza, por ejemplo, diferentes instrumentos de recolección de datos relacionados con cada enfoque, diferentes unidades de análisis, fuentes de información, es decir, sujetos o informantes, diseños, técnicas, teorías e incluso investigadores, a medida que transcurren las distintas fases o momentos de la investigación para buscar posteriormente consonancia en los resultados. Los criterios para triangular son variados, resaltando principalmente los enfoques, los métodos, los datos, los investigadores y las teorías. Es por ello que la triangulación es calificada como enfoque de estrategia múltiple, utilizada para incrementar la confianza, superar el concepto del reduccionismo y la visión privilegiada de enfoques. El argumento principal sugiere que si las conclusiones coinciden, entonces la confiabilidad y validez de los resultados se incrementan. Denzin y Lincoln, 1994, simplifican la triangulación en 4 tipos. La triangulación de datos, desde la cual se debe considerar la dimensión temporal para la recolección de los mismos, los diferentes contextos o escenarios para realizar comparaciones y los sujetos desde el individuo hasta el grupo. En otras palabras,
la definición de los elementos de la delimitación de la investigación. Como número 2, la triangulación de investigadores, donde más de uno examina la misma situación estudiada con fines de comparación. Número 3, la triangulación de teorías, que permite analizar una situación determinada desde diferentes perspectivas o posiciones teóricas. Y número 4, la triangulación metodológica, la cual presenta, de acuerdo con Denzin y Lincoln, dos variantes. La primera variante es la llamada triangulación intramétodo, donde el investigador, a partir de un mismo enfoque, toma diferentes técnicas y estrategias buscando reforzar la confiabilidad y validez del dato, coincidiendo con el enfoque multimétodo intraparadigmático según Ruiz 2008. La segunda variante es la triangulación entre métodos, que ocurre cuando diversas técnicas y estrategias de los diferentes enfoques son aplicadas al mismo objeto de estudio, lo cual arroja complejidad al diseño de investigación que se realice, convergiendo con el enfoque multimétodo interparadigmático, de acuerdo con lo planteado por Ruiz 2008. Tanto la triangulación intramétodo como la intermétodo están asociadas al concepto de validez de criterio, particularmente a la validez convergente o concurrente, donde los resultados obtenidos a través del uso de un instrumento se comparan con un criterio externo, que en este caso son los resultados obtenidos con la aplicación de otro instrumento de recolección de datos, para luego relacionarlos, otorgando solidez a los resultados y a la investigación educativa. A tenor de todo lo antes expuesto como vía para desarrollar el tema, los métodos, sus niveles y la complementariedad metodológica correspondiente al componente metodológico de la investigación en el primer módulo del Diplomado Internacional para la Mejora de Competencias Investigativas y de Acompañamiento a Investigadores en Educación, se plantea una consigna esperando que su desarrollo, más allá de una comprobación de contenido, les permita a los diplomantes el adentrarse en los referentes principales de los métodos de investigación y en particular en profundizar desde la investigación-acción participativa como herramienta de investigación educativa de complementariedad metodológica. Se puede concluir que, dada la complejidad de los procesos sociales y la diversidad de las experiencias científicas, unida al hecho que ningún método es vía exclusiva de conocimiento, como acaba de ser presentado, la complementariedad metodológica se presenta como parte de ese nuevo estilo cognitivo que admite el desarrollo de estrategias investigativas múltiples para producir y validar el conocimiento, bien sea a través del enfoque cuantitativo o del enfoque cualitativo. Dos formas distintas de acercarse a la realidad, pero complementarias. Esperando que sea de su entendimiento y de provecho lo presentado, así como el desarrollo de la consigna, le deseamos un buen día y bendiciones a todos. De igual forma, estaremos atentos y abiertos al debate sobre el tema presentado, así como a la atención de dudas o inquietudes para la sistematización del tema y su correspondencia en la práctica de la investigación educativa.